Como bien saben, este año 2024 está dedicado a Felipe Carrillo Puerto. Entonces vamos a dar una pequeña remembranza de su vida. Nace el 8 de noviembre de 1874 en Mérida. Fallece el 3 de enero de 1924. Fue político, periodista y caudillo socialista mexicano que se desempeñó como gobernador de Yucatán entre 1922 y 1924. Es conocido por las obras de tipo social y educativas que llevó a cabo durante su gobierno revolucionario, además del compromiso que sostuvo con el bienestar de los mayas y su enfrentamiento con los hacendados del estado durante la etapa revolucionaria. En 1923, siendo gobernador de Yucatán, fue derrocado por los rebeldes de la Huertista, que intentaban hacerse con el control del país y que llegaron a dominar Yucatán para impedir que el presidente Álvaro Obregón impusiera a Plutarco Elías Calles como sucesor en la presidencia de la República, como finalmente ocurrió. Tras su derrocamiento y captura, fue fusilado el 3 de enero de 1924 en el Cementerio General de Mérida, junto con 11 personas, entre ellas 3 de sus hermanos. Poco antes de morir, su vida personal cobró un matiz romántico, según algunos de sus biógrafos, al vincularse sentimentalmente con la periodista estadounidense Alma Reid, que a la sazón era corresponsal del New York Times en Yucatán. Este vínculo se hizo conspicuo por efecto de la canción Peregrina, que el líder yucateco encargó al poeta Luis Rosado Vega y al compositor Ricardo Palmerín, quienes inspiraron en la periodista estadounidense para producir la famosa melodía. En 1927, el apóstol rojo de los mayas, como lo llamaron algunos, fue declarado benemérito de Yucatán por el Congreso del Estado de Yucatán. Bien, Felipe Carrillo Puerto es importante porque entra dentro de los grupos revolucionarios que estaban en esa época. Conoció a Emiliano Zapata y estaba de acuerdo en el reparto de tierras. En ese entonces en Yucatán las haciendas eran de Nequén. Los hacendados, ¿cómo decirlo?, los tenían esclavizados a los indígenas mayas. No tan solo esclavizados, sino que también los tenían adentro de las haciendas y no los dejaban salir. Él, muy joven, a la edad de 18 años, hace un pequeño levantamiento para abrir una de esas haciendas. Es encarcelado por ese motivo. En ese entonces, nuestro país, desde que se fundó, está prohibida la esclavitud, pero siempre y cuando se puede modificar eso. ¿Cómo lo hacían los hacendados? Pues pagaban una miseria a los campesinos, una mala alimentación, las tiendas de raya, como bien saben, eran suyas, y así se esclavizaba en aquella época, ¿no? Para aquellos que todavía siguen defendiendo a Porfirio Díaz, pues ahí está la razón del levantamiento de la revolución. No tan solo quitando a Porfirio Díaz se acababa el problema, porque el problema en sí eran los hacendados. Entonces, cuando Felipe Carrillo Puerto llega a ser gobernador, hace muchas obras sociales. Los revolucionarios estaban conscientes de que la educación era prioritaria, y así como Villa fundó muchas escuelas cuando era gobernador, Felipe Carrillo fundó más de 400 escuelas en Yucatán. Fundó la Universidad Autónoma de Yucatán. Hizo una especie de servicio sanitario, médico, para la gente pobre. Cuando él fue gobernador, para las feministas, un dato importante, fue la primera vez que las mujeres fueron a votar en Yucatán y tomaron cargos públicos. Así de importante fue la vida de Felipe Carrillo Puerto.
Cuando se da el levantamiento de la Huertista, los hacendados ricos conspiran contra Felipe Carrillo Puerto, delatan dónde está, delatan sus posiciones, y por eso es aprehendido. Cuando los yucatecos se dan cuenta de que van por él, salen con sus machetes, con sus hoz, con palos, a tratar de defenderlo. Él les dice que no, que se mantengan en sus casas y que él va a regresar con armas, porque eso nada más iba a ser una masacre, un derramamiento de sangre innecesario. Pero finalmente lo capturan, muere fusilado con sus seguidores y 3 de sus hermanos, una de ellas que se llamaba Elvia Carrillo Puerto, que era muy feminista y que lo impulsó a hacer este tipo de reformas en el Estado. Nosotros aquí en cada ceremonia les tratamos de influenciar a valores como el patriotismo, el nacionalismo, con este tipo de ejemplos, con este tipo de personajes que fueron importantes. Nosotros tratamos de hacer eso porque ya cada vez los jóvenes de hoy, no sé, siento que confunden patriotismo y nacionalismo y nada más sienten ese sentimiento cuando juega la selección, que nunca pasa de octavos o de cuartos, ¿no? En realidad ese sentimiento es una acción de sacrificio y se lo recordamos que por eso están aquí, por eso tienen educación, por eso tienen derechos. Siempre sacan, es que tengo derechos, sí, pero ¿cómo los ganaste? Aquí se les recuerda eso. Y su obligación mínima es recordar cómo se ganaron esos derechos. Eso es lo mínimo de su obligación. Ustedes dentro de un futuro serán padres y querrán que el país sea mejor. Pero ¿cómo se va a tener un país mejor cuando tenemos a jóvenes que no les importa cómo se consiguieron las cosas? Cuando se olvida cómo se consiguen las cosas es cuando se pierden esos derechos. Entonces es necesario recordarlo y que ustedes lo vayan recordando y reflexionando. Aquí se les da conocimiento, pero es labor de ustedes hacer de ese conocimiento una reflexión y un análisis. Y creo que esa es la intención de los homenajes. Muchísimas gracias por su tiempo.